queridos estudiantes. No es porque estamos en casa que vamos a dejar de aprender y practicar el español. En estos videos que les traigo a partir de ahora, nosotros vamos a recapitular, repasar algún contenido que nosotros ya hemos aprendido y también introducir ya para ustedes contenidos nuevos. Espero que estos videos sean útiles para ustedes. Bueno, comenzando con un repaso de algo que ya aprendimos. Aprendimos ya maneras de saludar a las personas. Entonces, ¿cómo yo puedo saludar en español? Yo puedo decir hola. Repite ahí, hola. Hola. Muy bien. Yo puedo decir buenos días si es por la mañana, buenas tardes si es por la tarde y buenas noches si ya oscureció, si ya es noche. Entonces, repite ahí conmigo. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Excelente. Aprendimos también en español cómo preguntar cómo una persona está, tanto formal como informalmente. Entonces, recapitulemos estas ideas. Bueno, si yo tengo un nivel de intimidad con la persona, en español yo la trato de tú. Entonces, tú es un pronombre personal que usamos cuando queremos comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, personas con quien tenemos intimidad. Y ya usted es un pronombre personal también con una persona con la cual me comunico directamente, pero de esta vez es formal, o sea, una persona que tiene un nivel jerárquico mayor que el mío, o una persona que es mayor que yo, o sea, que tiene más edad, yo voy a usar el pronombre usted. Entonces, cómo yo puedo saludar y preguntar cómo la persona está informalmente usando el pronombre tú. Yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya formalmente, yo puedo decir, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Entonces, repita ahí del otro lado. Hola, ¿cómo estás? Bueno, y ahora formalmente. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Entonces ya sabemos preguntar, decir hola a una persona, saludar y también preguntar cómo ella está. ¿Y cómo yo respondo a esta pregunta? Yo puedo responder de diferentes maneras. Ya aprendimos en las lecciones dos de ellas. Por ejemplo, si alguien me pregunta, hola Viviane, ¿cómo estás? Yo digo, bien o muy bien, gracias. Entonces es educado agradecer después que la persona pregunta cómo estamos. Entonces, hola Viviane, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Ese es un contexto informal. Ahora pensemos en un contexto formal. Hola, doña Viviane, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, ¿consiguen verificar la diferencia del formal para el informal? Ya sabemos entonces saludar, preguntar cómo la persona está y también responder a este saludo y a esta pregunta. Además de eso, ya aprendimos cómo presentar a una persona. Por ejemplo, yo tengo una amiga llamada María y una amiga llamada Ana y yo quiero presentarlas. Entonces, por ejemplo, estoy con María aquí. Yo digo, hola María, esta es mi amiga Ana. Y entre ellas van a comunicarse. Entonces, ¿cómo podrían comunicarse ellas entre sí? Podrían decir, mucho gusto y la otra encantada. Entonces, por ejemplo, hola María, esta es Ana, mi amiga. Hola Ana, mucho gusto. Y Ana responde a María, encantada. Y si es un hombre, encantado. Entonces ya sabemos también presentar a las personas y cómo respondemos cuando alguien nos es presentado. Bueno, ¿qué más aprendimos ya hasta ahora? Aprendimos también los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Yo ya les dije algo sobre tú y ya dije algo sobre usted. Ahora vamos a ver los demás pronombres. Yo es un pronombre personal. Yo. Tú es un pronombre personal.
Usted, que ya vimos que significa señor o señora, un tratamiento más formal, también es un pronombre personal, así como él cuando quiero referirme a una tercera persona, ella cuando quiero referirme a una tercera persona también del género femenino. Entonces, yo, tú, usted, él o ella. Además, ya aprendimos nosotros y nosotras. Entonces, nosotros o nosotras. Si es un conjunto de mujeres en la cual yo estoy incluida, yo digo nosotras. Y aprendimos también el plural de usted, que es ustedes, plural de él, que es ellos, y de ella, que es ellas. Entonces, miren los pronombres personales que ya hemos aprendido. Yo, tú, él, ella y usted, nosotros y nosotras, ustedes, ellos y ellas. ¿Tranquilo? Muy bien. Entonces ya sabemos los pronombres personales. Además de eso, ya aprendimos los saludos, cómo responder a los saludos, cómo presentar a alguien y responder a esta presentación. Y ya vimos también la diferenciación entre tú y usted, donde tú es informal y usted es formal. Bueno, seguimos. Aprendimos también el verbo ser en las personas que acabamos de ver. Entonces, el verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella o usted es, nosotros, nosotras somos, ellos, ellas, ustedes son. Repite ahí del otro lado. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ellos son. Excelente. Entonces ya sabemos también el verbo ser. Vamos a intentar usarlos en unas frases. Yo soy profesora de español. Repite. Yo soy profesora de español. O mejor, yo soy estudiante de español. Repite ahí. Yo soy estudiante de español. Muy bien. Tú eres mi amiga. Repite. Tú eres mi amiga. Él es profesor. Repite. Él es profesor. Nosotros somos una familia. Repite. Nosotros somos una familia. Y la última, ellos son amigos. Ellos son amigos. Excelente. Muy bien, ya practicamos también un poquito de la oralidad. Y ya les aviso que a cada video vamos a preparar un material escrito también para que ustedes puedan practicar la escrita. ¿Sí? Pero vamos a los poquitos. Primero ustedes escuchan, ven la clase y después vamos a leer y practicar la escritura. Bueno, seguimos entonces con mi o tú. Bueno, acabamos de aprender que tú es un pronombre personal informal. Tú. Entonces, tú eres mi amiga, ¿sí? Pero este tú, de tú eres mi amiga, lleva tilde, lleva acento ortográfico, para diferenciar de otro tú que existe en lengua española. Este otro tú que existe en lengua española es un posesivo. Por ejemplo, tu coche es blanco. Tu coche es blanco, teu carro é branco. Tu coche es blanco. En este caso, tú no es pronombre personal, es un pronombre posesivo. Entonces, tú es un pronombre posesivo para cosas que pertenecen a alguien a quien yo trato de tú. Entonces, yo estoy hablando con mi amiga, a quien trato de tú, y yo digo, mira, tu coche está abierto. Tu coche está abierto. O sea, el coche pertenece a mi amiga. Este tú es un pronombre posesivo. Repite esta frase, por favor. Tu coche está abierto. Muy bien.
Tu coche está abierto. Uhum. Já mi é um pronome possessivo para yo. Por exemplo, mi coche es blanco. Mi coche es blanco. Ou seja, o meu carro é branco. Mi coche es blanco. Então, el mi é um pronome personal, é um pronome possessivo para a persona yo. Mi coche es blanco, tu coche está abierto. Tranquilo? Esta es la diferencia entre mi y tú. Vimos también los pronombres posesivos su y nuestro. Bueno, entonces mi es un pronombre posesivo para yo. Tú es un pronombre posesivo para tú. Su es un pronombre posesivo para usted. O sea, si estoy hablando con una persona con la cual yo no tengo intimidad y estoy hablando de algo que le pertenece, ahí yo digo, su coche está abierto, señor Herrera, por ejemplo. Repite, su coche está abierto, señor Herrera. Muy bien. Y ahí yo estoy tratando la cosa de una persona a quien trato de usted, por eso yo uso su y no tú. Y nuestro es un posesivo para nosotros, cuando una cosa pertenece a nosotros. Entonces, por ejemplo, nuestra clase es muy alegre. Nuestra clase es muy alegre. Entonces, algo que pertenece a nosotros, nuestro, si es masculino, nuestra, si es femenino. Y también después, más adelante, van a ver que existen sus plurales, nuestros y nuestras. Así como hay plural de mi, que es mis, tú, tus, su, sus. Y este su y sus se usa tanto para usted, por ejemplo, señor Herrera, su documento está sobre la mesa. Señor Herrera, su documento está sobre la mesa. Un documento, entonces pertenece a usted. Yo digo su. Ahora, si hubieran dos documentos, yo iba a decir, señor Herrera, sus documentos están en la mesa. Entonces, sus para plural. Bueno, aprendimos también los artículos. ¿Qué son los artículos? Son palabritas que definen un sustantivo. Por ejemplo, los artículos definidos son el, la, los y las. El, la, los y las. Esos son los artículos definidos. Este el sin tilde, para diferenciar del el que lleva tilde, que significa ele. Este el significa o. Entonces, artículos definidos o determinados, el, la, los, las. E como eu uso? Vamos a pensar em la palavra professor e professora e seus plurales. El profesor, la profesora, los profesores, las profesoras. Miren que são artículos definidos, definem um substantivo. Então, repite aí. El professor, la professora, los profesores, las profesoras. Excelente, esses são artículos determinados ou definidos. Pero hay también los indefinidos o indeterminados. ¿Y cuáles son ellos? Un, una, unos, unas. Les pido que repitan después de mí. Una profesora, unas profesoras, un profesor, unos profesores. E aí, ustedes já conhecem também, repassam também, os artículos indeterminados ou indefinidos. E por que um é determinado e outro é indeterminado? Por exemplo, la professora Cariane é minha amiga. La professora Cariane é minha amiga. Então, eu conosco a Cariane, ela é minha amiga, por isso eu la defino. La professora Cariane é minha amiga. Agora, pensemos que estamos selecionando pessoas para ensinar em nossa escola. Aí eu digo, bueno, ha entrado uma professora na escola. Ha entrado uma professora na escola. Ou eu poderia dizer uma professora nova na escola. Aí, ou eu não la conozco, ou eu não quero especificar quem é. En estos casos, entonces, eu uso los indefinidos ou indeterminados. Nuestro contenido no para.
aprendimos también demostrativos. Miren que los demostrativos es un asunto que es más amplio, pero hasta aquí ustedes ya aprendieron. Este, esta, estos y estas. Estos son demostrativos para cosas que están cerca del hablante. Entonces, mira, cerca, lejos. Cerca, perto, lejos, longe. Entonces, si la cosa que el hablante está refiriéndose está cerca de él, es esta cosa. Y su masculino es este, plural de masculino estos, plural de femenino estas. Entonces, por ejemplo, repitan después de mí, por favor. Este libro, esta mochila, estos libros, estas mochilas. Entonces, miren, quando eu uso este, esta, estos, estas, são todas coisas que estão cerca de mim, e aí eu las diferencio de acordo com feminino, masculino, singular ou plural. Este, esta, estos, estas. E estes são os pronombres demonstrativos, são demonstrativos para coisas que estão cerca do hablante. Aprendimos também a ser o singular ou plural de palavras em espanhol. Se a palavra termina em vocal, A, E, I, O, U, ella, para ser su plural, eu agrego esse. Depois há umas exceções que vou falar mais adelante. A princípio, casa, su plural, casas, porque termina em vocal. Padre, que é pai, padre, termina em vocal, su plural, padres. Lo mismo feminino de padre, madre, termina em vocal, madres. Então, a princípio, se termina em vocal, nós solo agregamos esse para ser o plural. Depois, vocês vão ver que palavras que terminam em ion, us e outras palabritas, outras letritas, vai agregar a S e quitar-lhe a tilde. Vai agregar o S e tirar o acento, mas isso vocês verão mais em seguida. A princípio, se termina em vocal, agrego S e hago assim o plural. E já palavras que terminam em consonante, eu agrego ES. ES, por exemplo, flor, flores, hotel, hoteles. Então, se termina em vocal, agrega S, em alguns casos agrega S e le quita a tilde a la palavra, e se termina em consonante, agrego ES. Pero já les digo uma exceção. Se a palavra termina em Z, na letra Z, Z, eu le quito a Z e agrego CES. Então, lápis, lápices, luz, luces, pez, peces. Repite aí uma palavra que termina em vocal, uma palavra que termina em consonante e uma palavra que termina em Z, que é uma consonante, pero é um pouquinho diferente su plural. Casa, casas. Flor, flores. Lápis, lápices. Excelente. E de esta maneira hacemos o plural em espanhol. E com relação às palavras, há diferentes maneiras de fazer su feminino. Há palavras que cambiam solo a terminação. Há palavras que cambiam só o artículo que está antes. Há palavras que são ou femininas ou masculinas. E há palavras que são solo masculinas ou solo femininas. Vamos a tentar simplificar este tema. Há palavras que terminam que cambiam solo a terminação para ser o feminino. Por exemplo, hermano masculino, hermana feminino. Então, estas são palavras que cambiam solo a terminação para ser o feminino e o masculino. Agora, há palavras também que solo o artículo ou o demonstrativo que vai antes que me dizem qual é o gênero da palavra. Por exemplo, el turista masculino, la turista femenino. Miren que a palavra turista é igual, solo cambiou algo antes e aí me diz que se é feminina ou masculina. Há também as palavras que são ou masculinas
o femeninas, no hay su correspondiente en el otro género, que es el caso, por ejemplo, de álbum, es el álbum, no hay la álbum, entonces el álbum es una palabra que tiene solamente en un género. Y hay también aquellas palabras que son totalmente diferentes entre un género y otro. Por ejemplo, padre, que es masculino, y madre, que es femenino. En nuestras lecciones siempre vemos estos 4 tipos de palabras encajadas en femenino o masculino, son 4 grupos. Y ya que estamos hablando de español y siempre que estamos hablando una nueva lengua practicamos muchas preguntas y ya sabemos que hay interrogación inicial e interrogación final, yo voy a contarles para ustedes algunos interrogativos, repasar con ustedes que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿quién? Es un interrogativo que se usa para preguntar de personas. Por ejemplo, ¿quién es él? Repite, ¿quién es él? Excelente. Ahora, si es plural, existe quiénes. Entonces, ¿quiénes son ellos? Repite, ¿quiénes son ellos? Muy bien. Entonces, ¿quién para preguntar de una persona? ¿Quiénes para preguntar de más de una persona? Ya aprendimos también de quién o de quiénes, si es algo que pertenece a una persona. ¿De quién es esta casa? Repite, ¿de quién es esta casa? O, ¿de quiénes son estos materiales? De nuevo, ¿de quiénes son estos materiales? Muy bien. ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Quién? Y quiénes. Ya aprendimos también cuál y cuáles. Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? O, ¿cuáles son sus apellidos? ¿Cuáles son sus apellidos? Muy bien. ¿Cuál para preguntar de algo en singular? ¿Cuáles en plural? Y repasando qué nombre, por ejemplo, mi nombre es Viviane y apellidos son los nombres familiares que llevamos. Bueno, aprendimos un montón de cosas, repasamos un montón de cosas y hay nuevos videos por ahí para que tú puedas practicar. Los espero en la próxima clase. Muchas gracias.